Hola, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos están acompañando en esta jornada. Estamos muy contentos de que nos acompañen y esperamos que esta hora y media sea fructífera para todos. Queremos presentarles primeramente al equipo que está haciendo realidad este proyecto de manera directa, el equipo del Observatorio IFRS que se ha complementado con el CEF, el Centro de Estudios Financieros del ITF. Quiero presentar al equipo que está aquí, en primer orden, Mariana Ponce, nuestra relacionadora pública, que nos acompaña en todos los proyectos y que estará presente siempre colocando la nota periódica. Luis Jara Sarrúa, conocido por muchos de ustedes, quien en alguna charla siguiente nos deleitará con algunos de los temas importantes de estas materias, y al profesor Leonardo Torres, que será nuestro expositor principal el día de hoy, también un profesor conocido por muchos de ustedes. Queremos aprovechar estos 5 primeros minutos para presentarles el Centro de Estudios Financieros CEF-ITF, para lo cual me quiero robar unos minutos antes de permitirle a Leonardo que nos exponga y les quiero mostrar nuestro sitio web. Este sitio web al cual ustedes pueden acceder encontrarán mucha información y les quiero mostrar alguna guía inicial. En este sitio web que hemos creado especialmente para la comunidad que nos acompaña hoy y la que nos seguirá acompañando, el Centro de Estudios Financieros, el ITF, va a proponer charlas gratuitas de manera periódica. Ojalá fuese todos los meses. Vamos a tener un área de soluciones prácticas que se las voy a explicar inmediatamente porque queremos invitarlos a que participen ahí. Y como ya recibieron muchos de ustedes, estamos desde el mes de julio generando nuestro boletín financiero contable con información relevante. ¿Quiénes somos? Y aquí ustedes lo pueden ver, independiente del caballero que está ahí presente, que es quien les habla, Guillermo Rebolledo. Guillermo Rebolledo va a figurar como el director ejecutivo de este centro, pero es muy importante mencionarles que este centro está en esta colaboración con el Observatorio IFRS, al cual todos pertenecemos. Además, en este sitio web van a tener las charlas gratuitas. Hoy día tenemos nuestra charla con los futuros cambios de las normas que nos va a exponer el profesor Leonardo Torres, tal como se menciona acá. Pero quiero invitarlos a conocer esta sección muy relevante, soluciones prácticas. Dada la experiencia laboral, docente y de asesoría que hemos desarrollado en este tiempo, han ido surgiendo de repente consultas e inquietudes de alumnos o clientes, y lo que hemos optado es crear una sección en la cual, dependiendo de la materia, vamos colocando la pregunta y la respuesta, sugerencia o guía. Esta puede ser complementada, como ustedes ven, y acá abajo tienen un espacio que les permite colocar sus datos y consultas para que en el equipo la analicemos. El equipo, Leonardo, Luis y quien suscribe, analizamos las temáticas, las normas y generamos una respuesta que sea de utilidad para todos. Tenemos el boletín financiero contable. Este boletín le hemos llamado financiero contable y el Centro de Estudios Financieros además quiere dar una connotación relevante. La primera connotación es que IFRS es mucho más que contabilidad y que información financiera, que es nuestro foco, es mucho más que IFRS. O sea, claramente cuando nosotros aquí en el boletín financiero vamos a empezar a comentarles a ustedes noticias, vamos a entregarles secciones de esta naturaleza. Algunos temas vinculados a las normas de IFRS, pero también algunas otras materias vinculadas a la gestión empresarial, a la gestión financiera y algunas noticias relevantes. En el boletín anterior comentamos un poco los impactos de la crítica a las Condes y en los siguientes veremos otros elementos. Y por último, en conjunto con el ITF, hemos desarrollado una serie de cursos que vamos a ir dictando periódicamente. Y ustedes también pueden, hoy día en nuestra exposición de Leonardo, pueden comentar los temas de interés que deseen que abordemos. Por lo pronto, ya estamos a punto de partir cursos de taller de impuestos diferidos, impuestos corrientes, instrumentos financieros derivados muy relevantes, especialmente con la situación inflacionaria, financiera y volatilidad de la moneda que vamos a tener en este término de año, donde el profesor Leonardo Torres nuevamente nos acompañará, y un curso de activos por derecho de uso de los contratos de arrendamiento que el profesor Luis Jara nos comentará. Materia también sumamente relevante, dado que la pandemia ha hecho que haya cambio en las condiciones de arrendamiento. Bueno, no quiero detenerme más, solamente dejarlos invitados a que visiten continuamente nuestro sitio, cefitf.cl,
y también que visiten nuestro sitio observatorioifrs.cl. Estaremos llanos a recibir sus consultas, a invitarlos a suscribirse. Para eso, también tendrán la opción aquí de suscribirse, colocarnos su correo electrónico y recibir información periódica de parte nuestra. Básicamente, eso es lo que queríamos mostrarle del CEF-ITF para no quitarle tiempo a Leonardo. En estos momentos nuestra exposición consistirá en que Leonardo presentará los desafíos que nos está planteando el IASB en las normas, y después de unos 40 minutos, Leonardo también atenderá una serie de preguntas o interrogantes que ustedes nos planteen, las cuales el profesor Luis Jara podrá ir administrando en algún chat que les vamos a ir entregando durante el desarrollo de nuestra sesión. Al término de esto, les pedimos también darnos un espacio para que podamos cerrar adecuadamente todos estos elementos y Luis Jara nos comente elementos del Observatorio de IFRS. Muchas gracias y Leonardo, te cedo la palabra, que todos te estamos esperando. Adelante. Muchas gracias, estimado Guillermo. Gracias, Luis. Gracias, Mariana. Gracias al equipo de ITF por esta invitación para hablar de un tema tan relevante para la profesión financiero-contable. Muy cierto lo que indicaba Guillermo. Y esto complementado con la idea que todo el equipo tiene respecto de la importancia que para el mercado representa la disciplina contable. Contabilidad y auditoría son disciplinas que están permanentemente retroalimentándose del cambiante entorno que de alguna manera tenemos que enfrentar como responsables de la emisión de estados financieros y de los controles internos dentro de las organizaciones, y ahora también con esto que se viene encima, que es la información no financiera, que ya más adelante nuestro amigo Luis Jara comentará en alguna próxima oportunidad. Voy a compartir con ustedes entonces la presentación que tengo preparada, esta información financiera que está pendiente y que ya incluso algunas este año, a partir de este año ya está vigente, es la que yo quiero compartir con ustedes. Primero, hablarles de los contratos de seguro. La norma IFRS 17 de contratos de seguro es una norma que no se ha implementado aún porque comienza a ser efectiva a partir del año 2023. Esta norma va a reemplazar a la norma transitoria, NIF 4, contratos de seguro, que es una norma bastante displicente, muy flexible, y que de alguna manera es una suerte de no norma, porque la norma NIF 4 lo único que está haciendo es permitir que las entidades aseguradoras y las empresas que emiten contratos de seguro apliquen políticas contables bastante discrecionales. Todo eso va a cambiar a partir del año 2023 a propósito de la nueva normativa. Una nueva normativa que aplica a todos los contratos de seguro y también a ciertas garantías e instrumentos financieros que tienen alguna cláusula de participación discrecional, las famosas DPF. Si quieres saber cuáles son los principales requerimientos de la norma NIF 17, yo te puedo adelantar por ahora que esta nueva norma proporciona un modelo general de medición, el famoso General Measurement Model, que se aplica a la mayor parte de los contratos de seguro, especialmente de largo plazo. Es un modelo bastante complejo, fíjate. No es fácil aplicarlo a propósito de la incorporación, por ejemplo, las tasas de descuento, a propósito de la incorporación del CSM, que es de alguna manera el pasivo que tienen que esperar que se devengue las entidades aseguradoras que hoy día no están esperando que se devengue. Esto va a reemplazar el grandfathering de IFRS 4, porque en este momento IFRS 4 está actuando como un gran paraguas para proteger las distintas políticas contables que las entidades que emiten contratos de seguro tienen permitido incorporar. Pero no solo eso, la gran novedad también incorpora dos modelos especiales, como son el Variable Free Approach, el enfoque de comisión variable, y el Premium Allocation Approach, o el enfoque de distribución de prima. Estos dos enfoques son tremendamente interesantes.
El variable fee approach se aplica básicamente a aquellos contratos de seguro que en realidad tienen un componente de seguro bastante insignificante y más bien se concentra en aquella especial cláusula que permite que los policy holders, los tenedores de póliza, puedan de alguna manera generar cierta inversión a través de estos instrumentos. Pero el más polémico de estos modelos es el Premium Allocation Approach, que es un enfoque de distribución de prima que es aplicable principalmente y de manera opcional a aquellos contratos que tienen una duración inferior o igual a un año. Sin embargo, la propia norma establece que el Premium Allocation Approach, que es un enfoque simplificado respecto del GMM, pudiera aplicarse también a contratos de largo plazo siempre y cuando la aplicación del Premium Allocation Approach no genere una diferencia significativa con el modelo general de medición. Y ahí es donde va a haber una polémica más incluso política respecto de cómo demostrar que la diferencia entre el GMM y el PAA vaya a ser significativa. Es decir, aquí viene una polémica tremenda. eh, Todos hemos sabido seguramente que recientemente Pricewaterhouse se adjudicó la consultoría en la CMF respecto de la implementación de NIF 17 para poder colaborar con la CMF en ese análisis. Me imagino yo que habrá una posición particular respecto de cómo establecer esta diferencia entre el GMM y el PAA acerca de la incorporación de estos, de alguno o de otro modelo. ¿Cuáles van a ser los criterios? No lo sabemos. Estoy yo atento a eso y va a ser interesante discutirlo. Al mismo tiempo, es importante mencionar que el nuevo modelo de medición incorpora el descuento de flujos futuros, el ajuste por riesgo y la remedición periódica de los fulfillment cash flows, es decir, de los flujos de efectivo para cumplir con el contrato. Al mismo tiempo, el margen de servicio contractual CSM, Contractual Service Margin, equivale al resultado que no sea devengado, que las entidades que emiten contratos de seguro deben esperar a que se devengue periódicamente con el propósito de reconocerlos en resultados, es decir, en la medida en que avanza el periodo de cobertura. Las variaciones en las tasas de descuento, por otro lado, se reconocen en resultados o en otros resultados integrales de acuerdo a la política que adopte la entidad emisora de contratos de seguro. Los ingresos financieros y los gastos financieros, según lo establece la propia IFRS 17, deben presentarse en forma separada en los resultados por servicio de seguro. Esto para que no se confunda la tasa de descuento utilizada con el cumplimiento del contrato de cobertura de seguros. Los pasivos y los activos que emergen de contratos de seguro al mismo tiempo deben presentarse en forma separada. Por ejemplo, no sería permisible que un activo por reaseguro sea compensado con el pasivo de seguro en una entidad que emite contratos de seguro y al mismo tiempo firma contratos, suscribe contratos de reaseguro. Esto de alguna manera sí estaba en la IFRS número 4, pero se mantiene, es decir, la provisión de compensación tal como lo establece la norma NIC 1. Y bueno, qué decir de las amplias revelaciones que requiere la norma IFRS 17. Respecto de las instrucciones de transición, la norma IFRS 17 permite la adopción anticipada siempre y cuando en forma paralela se haya adoptado la IFRS 9 de instrumento financiero y se requiere además presentar el periodo comparativo para poder analizar la tendencia, la comparación contra el año anterior. El Consejo al mismo tiempo requiere la aplicación retrospectiva del CSM, pero si la aplicación completamente retrospectiva fuese impracticable, se podría optar por alguna de dos alternativas que establece la propia norma IFRS 17. Una de esas alternativas es el enfoque retrospectivo modificado, que concede cierta flexibilidad en algunas de las modificaciones, pero tratando de acercarse a la aplicación completamente retrospectiva. Es decir, es un enfoque retrospectivo modificado, pero que de alguna manera trata de igualmente replicar la retrospección full, sin modificaciones. Y por otro lado, la alternativa está del enfoque de valor razonable, en donde el CSM se determina como la diferencia positiva entre el valor razonable y los fulfillment cash flows, es decir, esta diferencia entre valor razonable y los flujos de cumplimiento, de alguna manera
determinan el CSM. Si esta diferencia es negativa, se reconoce en resultado acumulado a la fecha de transición. Esas son las características de la transición a IFRS 17. La novedad, en todo caso, es que en el mes de junio del año 2021 se propuso una modificación al alcance, protegiendo de esta manera la clasificación de activos financieros bajo ciertas condiciones. Entendamos que muchas entidades que emiten contratos de seguro van a aplicar al mismo tiempo la IFRS 9, que establece nuevas formas de clasificar los activos financieros. Esto respecto de la norma IFRS 17 es muy breve lo que he dicho, tal vez demasiado rápido, pero tenemos poco tiempo, pero es tremendamente interesante. A mí me encanta visitar permanentemente la IFRS 17, lo hago por lo menos una vez a la semana. Es muy interesante, se los recomiendo a ustedes. Saliéndonos de la IFRS 17, tremenda novedad, ¿no es cierto? Existe también en el mercado, y aquí estamos hablando de una norma que aplica, una modificación normativa que aplica a partir de este año, del año 2021, la famosa reforma a la tasa de interés de benchmark. Todos sabemos que existen las famosas tasas LIBOR, la Euribor y todas las IBOR, la Interest Banking Offering Rate, por eso se llaman IBOR. Sucede que hace no sé si tantos años atrás, pero en el mediano plazo anterior a esta fecha, se produjo un gran fraude con respecto a las tasas LIBOR en Londres. Recuerden ustedes que las tasas LIBOR se determinaban por encuestas telefónicas realizadas por Thomson Reuters. Y esas encuestas telefónicas de alguna manera generó un tremendo desastre porque era solo una encuesta telefónica y ciertos bancos como Barclays, Deutsche Bank, etcétera, solamente daban una tasa que les convenía en el momento en que se les encuestaba telefónicamente. Un tremendo desastre se produjo y esto ha gatillado la necesidad de modificar las tasas interbancarias por unas tasas distintas, nuevas y que tengan otra forma de cálculo. Se aplica esta reforma a propósito de la incorporación de las tasas de interés de benchmark nuevas. Se aplica a partir del 1 de enero del 2021, como ya decía, y modifica la IFRS 9, la IAS 39, la IFRS 7, la IFRS 4 y la IFRS 16. Estas modificaciones proporcionan, para poder resumir, una simplificación temporaria para los efectos que en el reporte financiero se produzcan cuando una tasa de oferta interbancaria, las famosas IBOR, sean reemplazadas por una alternativa cercana a la tasa libre de riesgo risk-free rate. El requerimiento básicamente establece que se requiere que los cambios contractuales o las modificaciones en los flujos de efectivo requeridos directamente por la reforma sean tratados como cambios en la tasa de interés flotante. Esa es la forma en que se va a interpretar el cambio de una tasa IBOR a una tasa RFR, que es la risk-free rate. Cualquier otro cambio debería ser evaluado. Si el cambio es sustancial, el instrumento debería ser dado de baja, y si no lo es, se utilizará la tasa de interés efectiva actualizada para calcular el saldo contable del instrumento financiero, reconociéndose en resultado la pérdida o la ganancia resultante. Siguiendo con el análisis, no se interrumpe con esta nueva tasa de interés de benchmark la aplicación de contabilidad de cobertura. Eso es bastante interesante porque en cualquier otro escenario, un cambio de este tipo hubiese producido una inefectividad de la relación de cobertura y por lo tanto la interrupción de dicha forma de contabilizar los derivados. En todo caso, se permite volver a definir el riesgo cubierto, modificándose la descripción del instrumento de cobertura, por supuesto, y también del ítem cubierto para reflejar esa tasa de interés libre de riesgo. En todo caso, las empresas tienen plazo hasta el final del periodo de reporte para efectuar los cambios. Se requiere, sin duda, amplias revelaciones adicionales y en la transición las modificaciones son exigibles y la aplicación anticipada se permite. La relación de cobertura debe reintegrarse si la relación de cobertura fue discontinuada únicamente por los cambios requeridos por la reforma de estas tasas IBOR y no se hubiesen discontinuado si las modificaciones hubiesen sido aplicadas en ese momento. Si bien la aplicación es retroactiva, no se requiere que la entidad vuelva a expresar periodos anteriores. Todo eso en relación con la tasa de interés de benchmark para las entidades que sí se vean afectadas por estar aplicando contabilidad de cobertura o por estar afectándose activos o pasivos financieros vinculados a esa tasa de benchmark. El otro tema interesantísimo y respecto del cual prontamente se viene una actividad desarrollada por nuestro amigo Luis Alberto Jara
relacionada con los arrendamientos, está el famoso tema de las concesiones de arrendamiento relacionadas con COVID-19 que se extendieron para después del 30 de junio del año 2021. La fecha de aplicación efectiva es a partir del 1 de abril de 2021 o todos los estados financieros que se generan a partir de esa fecha. Modifican la norma NIF 16, sin duda, que es la de arrendamientos, y básicamente el alcance corresponde a todos los arrendatarios, porque los arrendadores no se ven afectados por esta modificación, que han recibido un beneficio relacionado con el pago de su renta de arrendamiento producto del escenario que estamos viviendo, ¿no? El de pandemia COVID-16. El requerimiento establece que un arrendatario puede optar por no evaluar si una concesión de arrendamiento otorgada por el arrendador durante la pandemia es una modificación del arrendamiento. Lo que pasa es que analizar si se trata de una modificación es tremendamente complicado. Tan complicado que incluso entidades que reciben el beneficio de parte del arrendador de disminuir el valor de la renta o incluso también de condonarlo, durante algunos meses pudiera determinar un incremento del pasivo y un incremento en consecuencia del leverage. ¿Y por qué? Porque de pronto en el momento en que se aplica la modificación, si hubiera modificación, la tasa de descuento pudiera ser menor a la original y bastante menor, de la manera que el valor presente en los flujos de efectivo para determinar el valor razonable sea bastante significativo. Bueno, el arrendatario que aplica esta opción contabiliza cualquier cambio en los pagos de arrendamiento de la misma forma que contabilizaría una modificación en NIF 16 cuando este cambio no es una modificación. Es decir, para decirlo de manera más sencilla, si tú eres arrendatario o arrendataria de un activo y te ves beneficiado o beneficiada a propósito de esta concesión, tú puedes contabilizar directamente el resultado, el beneficio obtenido de un menor o nulo pago por arrendamiento. Respecto de la transición acerca de esta modificación, los arrendatarios deben reconocer esta modificación en forma retrospectiva, reconociendo el efecto acumulado de la aplicación inicial como un ajuste al saldo de apertura del resultado acumulado, u otro componente cuando sea correspondiente, al comienzo del periodo anual de reporte en que se aplica por primera vez esta enmienda. Se requiere que un arrendatario aplique la opción de manera consistente a contratos elegibles con características similares y circunstancias también similares, independientemente si el contrato fue elegible para el expediente práctico antes o después de la enmienda. Otra modificación, otra enmienda que se produce son las referencias al marco conceptual en la norma NIF 3. Recordemos que el marco conceptual se modificó en marzo del año 2018 y se comenzó a aplicar de manera obligatoria a partir del 1 de enero del año 2020. Llevamos 1 año y 8 meses aplicando el nuevo marco conceptual, pero ese marco conceptual alude o incide en muchas otras normas. Por ejemplo, en la norma IFRS 3. Esta modificación a la norma IFRS 3 comienza a ser aplicada a partir del 1 de enero del año 2022. Modifica sin duda la norma IFRS 3 y el alcance son las referencias a conceptos que están contenidos en el marco conceptual para la información financiera que está vigente desde el año 2020, relacionados con pasivos contingentes y pasivos, producto de una combinación de negocios. Recordemos que a propósito de una combinación de negocios pudieran surgir muchos pasivos contingentes que en algunas circunstancias, aplicando la norma NIF 37, no deberían ser reconocidos, pero hay un conflicto entre la norma NIF 3 y la norma NIF 37 respecto al reconocimiento de los pasivos contingentes. La norma NIF 3 dice que si hay pasivos contingentes que emergen de una combinación de negocios, estos deben ser reconocidos. Bueno, se modifica de alguna manera esta situación a propósito de la nueva definición de pasivos y de activos en el marco conceptual, agregándose una excepción al principio de reconocimiento de la norma IFRS 3 para evitar las ganancias o pérdidas potenciales que provienen de pasivos y de pasivos contingentes que estarían en el alcance de la NIC 37 o de la IFRIC 21, si se incurrieran de manera separada. La excepción requiere que las empresas apliquen los criterios de NIC 37 o IFRIC 21, respectivamente, en lugar del marco conceptual para determinar si existe una obligación presente en la fecha de adquisición. Se incorpora un nuevo párrafo a la norma NIF 3 para clarificar que los activos contingentes no califican para el reconocimiento en la fecha de adquisición. Interesante, interesantísima esta modificación, sobre todo para aquellas empresas que están planificando generar combinaciones de negocio o que efectivamente van a generar combinaciones de negocio en donde se generen pasivos contingentes en el futuro.
Respecto de la transición a esta enmienda, se requiere una aplicación retrospectiva y se permite la aplicación anticipada si al mismo tiempo o antes una empresa también aplicara las modificaciones contenidas en las enmiendas a la referencia al marco conceptual del año 2018. Otra modificación está relacionada con el marco conceptual enmienda IFRS 3. No, aquí hay un error, disculpen ustedes, en el título. Me equivoqué yo en poner este título. Aquí yo estoy más bien refiriéndome a una modificación de la norma NIC 16 que entra en vigencia el 1 de enero del año 2022. Aquí estamos hablando de la norma NIC 16 de propiedad, planta y equipo. El alcance es que, bueno, los ingresos provenientes de las ventas de ítems producidos mientras se otorga al activo la condición y ubicación necesarias deben ser tratados de una cierta manera. ¿De qué manera? Que la entidad debe reconocer los ingresos por venta de dichos ítems y también los costos de producción asociados a los resultados en el periodo en que la maquinaria, el equipo, el activo propiedad planta equipo está siendo testeado para su uso futuro. Esto requiere una aplicación retrospectiva solo a los ítems de propiedad planta de equipo que está disponible para su uso en o después del comienzo del periodo más anterior presentado cuando la empresa aplique por primera vez esta enmienda. Y no hay flexibilidad de transición en esta modificación. El otro tema que me interesa revisar es el de contratos onerosos. Los contratos onerosos, entendámoslo, corresponden a ciertos contratos en donde los beneficios obtenidos por la entidad eh, son inferiores a los costos generados a partir de esos contratos onerosos. La norma NIC 37 exige que cuando tú descubras que tienes un contrato oneroso debes reconocer una pérdida de una sola vez. Y esa pérdida es el valor presente de los flujos negativos que se generarían a partir de este contrato oneroso, cargando una cuenta de pérdida por contrato oneroso y abonando una cuenta de provisión por contrato oneroso. Esta aplicación, esta modificación que se aplica de manera efectiva a partir del 1 de enero del año 2022, está modificando efectivamente entonces la NIC 37 y el alcance cubre básicamente los costos a considerar en la evaluación respecto de si un contrato es o no es oneroso. Esta modificación aplica un enfoque de costos directamente relacionados. Nos dice que para poder evaluar si un contrato es o no es oneroso, debo incorporar todos los costos que estén directamente relacionados. Hoy día, las empresas entienden como costos directamente relacionados los de mano de obra directa y los de materia prima, los costos incrementales, pero no todos los costos, porque hay algunos que son indirectos y que en este momento, a partir de la enmienda deberían incorporarse. Que ahí estamos hablando de cualquier depreciación o amortización que sea de alguna manera dirigida a este tipo de actividad o de ítem al que se le aplica este criterio, contratos. Entonces, bueno, el requerimiento es que los costos que se relacionan directamente con un contrato que proporciona bienes o presta servicios incluyen los costos incrementales, ya lo dije, mano de obra y materia prima, y una distribución de los costos directamente relacionados con las actividades del contrato. Ahí tendrían las empresas que aplicar la depreciación del equipo utilizado para satisfacer el contrato, así como los costos de administración y supervisión del contrato. Sin duda, los costos generales y administrativos no se relacionan directamente con un contrato y se excluyen, a menos que sean cargables de manera explícita a la contraparte del contrato. Así que atención a fin de año. ¿Y por qué atención a fin de año? Porque termina el año 2021, viene el 1 de enero del año 2022 y al 1 de enero del año 2022 las empresas van a tener que analizar bajo este nuevo protocolo si los contratos que están analizando son o no onerosos de acuerdo con esta indicación. La enmienda se aplica prospectivamente a los contratos para los que una entidad aún no ha satisfecho todas sus obligaciones al comienzo del periodo anual de reporte en que se aplica por primera vez la enmienda y se permite la adopción anticipada. Otra enmienda interesante, fíjate, es tan interesante que esta ha estado en discusión durante mucho tiempo. La venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. No hay fecha de aplicación efectiva para esta modificación. No se ha definido aún. No hay acuerdo. Porque aquí está en gran discusión el famoso método de la participación, el equity method.
Es tan discutible este método que hay algunos que lo interpretan como un método de consolidación en una sola línea, hay otros que discuten que no es un método de consolidación en una sola línea, sino más bien un método de evaluación. La polémica es tremenda la que existe respecto del método de la participación. Por eso que todavía no estoy de acuerdo respecto a cuando se aplica en forma efectiva. Pero en cuanto se modifique, cuando se incorpore la aplicación de fecha efectiva, esto va a modificar la norma IFRS 10 de estados financieros consolidados y a la IAS 28 de inversiones en asociadas y negocios conjuntos. El alcance, bueno, son todas las transacciones de pérdida de control sobre una subsidiaria que está siendo vendida o contribuida a una asociada o negocio conjunto de la propia empresa que efectuó la transferencia. El requerimiento, bueno, la enmienda clarifica que se reconoce una pérdida o una ganancia total cuando una transferencia a una asociada o negocio conjunto involucre un negocio de acuerdo a la definición de IFRS. Es decir, toda la ganancia o pérdida que yo genere a propósito de que vendo mi subsidiaria a un negocio conjunto o a una asociada se va a reconocer en resultados siempre y cuando esa transferencia de esa entidad a la asociada o negocio conjunto equivalga a un negocio. En Chile, muchas empresas están acostumbradas a armar una empresa por un edificio, por ejemplo. Eso no es un negocio, es una venta de un activo. ¿Y qué pasa cuando eso no sea un negocio? Bueno, cualquier ganancia o pérdida resultante de la venta o contribución de activos que no constituye un negocio se reconoce solo en la medida en que existan participaciones de inversores no relacionados en la asociada o negocio conjunto. Esa es la gran diferencia. En la transición, bueno, la enmienda se aplica de manera prospectiva a los contratos para los que una entidad aún no ha satisfecho todas sus obligaciones al comienzo del periodo anual de reporte en que aplica por primera vez y se permite la aplicación anticipada. Respecto de otra modificación asaz interesante, muy relevante, es la de clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes. Aquí muchas empresas dicen, no, mis pasivos son no corrientes, bla, 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 etcétera, tratando no de generar contabilidad creativa. No, si las empresas no son así, son bastante cumplidoras con la norma. Pero podría haber cierto interés en reclasificar desde el pasivo corriente al pasivo no corriente las deudas, ¿no es cierto? Esto viene a clarificar bajo qué criterio eso es aceptable. Se aplica de manera efectiva a partir del 1 de enero del año 2023, modifica la norma IAS 1 de presentación de estado financiero y la IAS 28, inversiones asociadas y negocios conjuntos. El alcance obviamente son los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. El requerimiento clarifica el derecho que tiene una empresa a diferir el pago. El derecho a diferir debe existir al finalizar el periodo de reporte. Por lo tanto, aquí lo que los auditores y las auditoras deberían examinar al finalizar un periodo de reporte es si efectivamente ese derecho existe o no existe. Un tema bastante polémico. La clasificación no se afecta por la probabilidad de que una entidad ejercerá su derecho a diferir el pago, sino más bien a que si ese derecho existe o no existe. Y un derivado implícito en un pasivo convertible es en sí mismo un instrumento de patrimonio. Los términos de un pasivo no van a impactar su clasificación. Lo que va a impactar su clasificación es la existencia o no existencia de ese derecho. ¿Cómo entonces un auditor o auditora va a identificar si ese derecho existe o no existe? Ese es un tema para que dialoguemos más profundamente en otra oportunidad. Transición. En la transición la enmienda de aplicarse retroactivamente y fíjate que este tema ha sido tan polémico que tentativamente en la última reunión de junio del año 2021 se está tratando de postergar la aplicación que en este momento es para el 1 de enero del 2023, se está tratando de postergar para el 1 de enero del año 2024. Respecto de la revelación de políticas contables, otra modificación interesante que se aplica a partir del 1 de enero del año 2023, se modifica la IAS 1, presentación de estados financieros, y el documento práctico número 2, que orienta la aplicación del juicio sobre materialidad. ¿Qué es lo que es material? ¿Qué es algo material? La norma antigua, es decir, antigua digo, antes del 1 de enero del 2023, nos dice que se debe revelar todo lo significativo, pero la palabra significativa no le gustó al Consejo y a muchos stakeholders. Dice, eso de significativo es demasiado ambiguo. Y se modificó y se incorporó este documento práctico número 2 que habla acerca de lo material.
No estemos obligados a revelar lo significativo. Tenemos que obligarnos a revelar lo material. Ustedes dirán, bueno, pues una semántica bizantina, pero igualmente se dio la discusión en Londres. Se aplica entonces el análisis que la administración haga acerca de estas políticas contables materiales. El requerimiento, bueno, o la enmienda busca ayudar a las empresas a proveer revelaciones sobre las políticas contables que sean más útiles a través de reemplazar el requerimiento de revelar las políticas significativas por el requerimiento de revelar las políticas contables materiales. Y para esos propósitos es que se incorpora una guía acerca de cómo las empresas aplican el concepto de materialidad al tomar decisiones acerca de las revelaciones de políticas contables. Muy interesante este concepto. Yo creo, estimado Guillermo, estimado Luis Alberto, que tendríamos que juntarnos con la comunidad en algún momento para aclarar este tema de la materialidad, porque es bastante abstruso el documento este de juicio sobre la materialidad, pero a mí me gusta mucho, porque de alguna manera le viene a otorgar más transparencia al mercado. Respecto a la transición, bueno, se permite la aplicación anticipada de la modificación a IAS 1 y puesto que las modificaciones del documento de práctica no son exigibles, se ha concluido que tanto los requerimientos de transición y otros no son necesarios. Entonces, respecto a la definición de estimaciones contables, otro tema interesante. ¿Qué es una estimación contable? ¿Cómo yo sé que estoy frente a una modificación de estimación y no frente a una modificación de política contable? Es una gran pregunta. Bueno, a partir del 1 de enero del año 2023, esto queda casi completamente aclarado porque todavía hay dudas respecto de algunas transacciones y algunos conceptos. Se modifica con esto la norma IAS 8 de políticas contables, estimación y corrección de errores. El alcance, bueno, se aplica a todos aquellos análisis en que la entidad no tenga claridad acerca de si la diferencia, perdón, entre un cambio de una estimación o un cambio de política contable. Los efectos sobre una estimación contable de una modificación en un input o en una técnica de medición, nos dice de alguna manera este requerimiento nuevo, son cambios en las estimaciones contables, si es que no resultan de la corrección de errores de periodos anteriores. Esa es la frase clave. Evidentemente hay una serie de ejemplos, no alcanzamos a verlos acá, pero son bastante interesantes para aclarar dudas respecto de temas que todos han enfrentado en contabilidad en algún momento. Las enmiendas aplican tanto para cambios de políticas contables como de estimaciones contables que ocurren en o después de la fecha de aplicación efectiva. Se permite en todo caso la aplicación anticipada de esta modificación que corre a partir del 1 de enero del 2023. Respecto al impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una única transacción, interesante este concepto, la norma ha sido ya modificada y se aplicará de manera efectiva a partir del 1 de enero del año 2023. Estamos hablando de la norma NIC 12, que es la que sufre esta modificación. El alcance, bueno, son las transacciones que dan lugar a un activo y a un pasivo por impuestos diferidos al mismo tiempo y por el mismo modo. Y se refiere específicamente a dos transacciones, esta modificación. Una es aquella transacción en donde surge un derecho de uso y un pasivo por arrendamiento por el mismo monto en un contrato de arrendamiento, pero también es aplicable a aquellas situaciones en donde una provisión por restauración, desmantelamiento y retiro de un activo de acuerdo con IFRIC 1 nace junto con el incremento del activo, se genera un activo, se genera un pasivo o provisión por el mismo monto también. En esos dos casos, muchas entidades están diciendo aquí no hay impuesto diferido. Y no hay porque tenemos el mismo valor en el activo que en el pasivo. Bueno, aquí la sorpresa nos la entrega esta modificación y nos dice que, bueno, la excepción de reconocimiento inicial que aparece en la norma NIC 12 no aplica a transacciones que dan lugar a idénticas diferencias temporarias imponibles y deducibles. Caramba, se nos cae toda la práctica que han venido desarrollando muchas empresas y solo aplica si el reconocimiento de un activo por arrendamiento y un pasivo por arrendamiento o provisión por desmantelamiento respectivamente de un activo generaran diferencias temporarias imponibles y deducibles que no son iguales. Solo en ese caso, si hubiese alguna diferencia por tasa de impuesto, por ejemplo, esa diferencia se genera en resultado del ejercicio. Bueno, por lo tanto, como conclusión, si tú tienes en el 1 de enero del 2019, cuando se generó la transición a la norma NIF 16, por ejemplo, muchas empresas reconocieron
un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento por el mismo monto. En ese caso, si hubiese estado vigente esta modificación, no deberían haber omitido el activo y el pasivo por impuesto diferido, deberían haberlo contabilizado. Todas las situaciones similares que se presentan a partir del 1 de enero del año 2023 van a exigir, por parte de esta modificación, que se reconozca tanto el pasivo por impuesto diferido como el activo por impuesto diferido, porque tanto las diferencias temporarias deducibles como las diferencias temporarias imponibles deben ser reconocidas en este tipo de transacciones. Respecto de las instrucciones de transición, las enmiendas se aplican a transacciones que ocurren en o después del comienzo del periodo más anterior comparativo presentado. Normalmente son 2 periodos que se presentan, por lo tanto va a ser el periodo inmediatamente anterior. Al comienzo del periodo más anterior comparativo presentado deberá disponer también reconocerse por impuesto diferido un activo y un pasivo por las diferencias temporarias, tanto imponibles como deducibles. Bueno, hasta esta lámina hemos revisado todos aquellos conceptos específicos que van a ser aplicados y que ya han sido aprobados por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera hasta esta fecha. Lo que viene ahora, faltan dos partes todavía que revisar. La siguiente corresponde a las nuevas normas que vienen de manera anual, es decir, en el ciclo de mejoras anuales. Son mejoras introducidas en ciertos conceptos. Por ejemplo, la norma IFRS 1 para el ciclo 2018-2020 contempla el concepto de subsidiaria como primer adoptante. La modificación esta permite que una subsidiaria elija aplicar el párrafo de 16A de la norma NIF 1 para medir las diferencias acumuladas de inconversión usando los montos reportados en los estados financieros consolidados de la matriz, en base a la fecha de transición de dicha matriz a IFRS. Si no se efectuaron ajustes por procedimientos de consolidación y por los efectos de la combinación de negocios en que la matriz compró a la subsidiaria. Esta modificación también se aplica a una asociada a un negocio conjunto que elige aplicar el párrafo de 16A de IFRS 1. Son muchas las subsidiarias primeras adoptantes que pudiera haber en un grupo de empresas y por lo tanto aquí sí puede haber una aplicación práctica interesante. La entidad aplica la enmienda para los periodos de reporte anual que comienzan en o después del 1 de enero del 2022 y se permite la aplicación anticipada de esta mejora anual. El otro elemento que también está incorporado en las mejoras anuales es el de la IFRS 9, instrumentos financieros, respecto de las comisiones que se incorporan al aplicar el test del 10% para la baja en cuenta de pasivos financieros. Esta modificación clarifica que las comisiones que una entidad incorpora al evaluar si los términos de un pasivo nuevo o modificado son sustancialmente distintos de los términos del pasivo financiero original. Estas comisiones consideran solo aquellas pagadas o recibidas entre el deudor y el prestamista. Es decir, no podía yo incorporar en el test del 10% una comisión que se pague a un tercero que es distinto del prestamista, así que yo soy el deudor. No hay una modificación en todo caso similar propuesta para la NIC 39. Una entidad aplica la enmienda a los pasivos financieros modificados o intercambiados en o después del comienzo del periodo de reporte anual, en que la entidad aplica por primera vez esta enmienda. La enmienda se aplica a los periodos de reporte anual que comienzan en o después de el 1 de enero del año 2022 y se permite la adopción anticipada. Por lo tanto, todos estos análisis de dar de baja o más bien generar una renegociación con el pasivo previo que permanezca, tienen que ser sometidos a este nuevo criterio de incorporar solamente las comisiones que se pagan entre el deudor y el prestamista. Otras dos modificaciones son una que es más bien de forma, ¿no? De la IFRS 16. Esta modificación remueve la ilustración de pagos desde el arrendador relacionados con mejoras al bien arrendado en el ejemplo ilustrativo 13 que acompaña la norma IFRS 16. Yo me acuerdo que ese ejemplo número 13 nos hablaba de ciertos pagos que hacía el arrendador al arrendatario. Y en ese ejemplo número 13, esos pagos eran considerados como un incentivo. Sin embargo, si revisamos muy bien la forma en que está estructurada la norma IFRS 16, los incentivos tenían que ver con pagos que se hacían contra
conceptos que había enfrentado el arrendatario. Y aquí es donde se generaba un conflicto al interpretar lo que de ese ejemplo incorporaba, porque muchos caían en la cuenta de que cualquier pago que realizara el arrendador al arrendatario sería considerado un incentivo, y eso no es así. En el fondo, lo que se hace con esto, con esta mejora, es que el IASB dice, nos equivocamos, disculpen, y borraron el incentivo este. Esto remueve entonces la confusión potencial relacionada con el tratamiento de los incentivos de arrendamiento cuando se aplica la norma IFRS 16. Finalmente, una última, parece que es la última mejora anual del ciclo 2018-2020, IAS 41, esta famosa norma de la agricultura a propósito de la tributación en la medición del valor razonable. La modificación remueve el requisito del párrafo 22 de la NIC 41, que esto de que las entidades excluyan los flujos de efectivo para tributación al medir el valor razonable de los activos en alcance de NIC 41, por lo tanto ahora se van a incluir. Una entidad aplica esta modificación a las mediciones de valor razonable en o después del comienzo del primer periodo de reporte anual, que comienza en o después del 1 de enero del año 2022. Se permite la adopción anticipada. Esto para hablar de las mejoras anuales en el ciclo 2018-2020. Finalmente, amigos y amigas, llegamos al tema de los proyectos abiertos para comentarios. Son 4 proyectos que están abiertos para, 4 o más, no me acuerdo. No, 9, son 9, caramba, se me olvidó. Bueno, el primer proyecto es una decisión tentativa de agregar a la agenda de IASB el concepto de beneficios económicos del uso de una granja eólica, que va de alguna manera afecta a la norma IFRS 16. Los comentarios se recibieron hasta ayer, en Londres, hasta el 16 de agosto del año 2021. La otra decisión tentativa, por lo tanto, no sabemos si se agrega a la agenda o no se agrega. Prontamente, en los próximos días, vamos a estar informando a través de nuestra red. El segundo tema de decisión tentativa de agenda es si se agrega o no se agrega los famosos Targeted Longer Term Refinancing Operations, es decir, las operaciones de refinanciamiento de largo plazo objetivas. La número 3, porque la número 1 fue la del 2014, la número 2 fue la del 2016 y la número 3 la del 2019. Justamente la del 2019 es la que tiene que ver con este tema del COVID que se extendió hasta el año 2021 y precisamente por eso se está buscando decidir si efectivamente esta ayuda, les resumo, este TLTRO 3 corresponde más bien a Europa. Ya son estos préstamos de largo plazo que le permiten al Banco Central Europeo generar operaciones a los bancos, prestándole dinero a los bancos europeos a unas tasas bastante bajas, que incluso pueden llegar al menos 1%, para que estos bancos después repliquen prestando dinero a todas las empresas y a las personas naturales en Europa para tener mejor oportunidad de financiarse en los momentos de pandemia. Eso, obviamente, ahí viene la gran pregunta. ¿Esto se aplicará a NIC 20 a propósito de que hay una menor tasa? ¿Y cómo se aplica a NIC 20? ¿Agregamos esto a la agenda o no lo agregamos? Es un tema regional, pero sin duda esto pudiera tener repercusiones en decisiones similares que se han adoptado en Latinoamérica. También se discutió hasta ayer, hasta el 16 de agosto en Londres. Hasta ahí se recibieron los comentarios. Hay un discussion paper que es el de combinaciones de negocio bajo control común que nosotros ya hemos analizado con mi amigo Luis Alberto Jara en el Observatorio IFRS. Los comentarios respecto de estas combinaciones de negocio bajo control común se reciben hasta el 1 de septiembre del año 2021 y sin duda que esto va a generar un gran impacto en este tipo de transacciones dentro de grupos de empresas. Hay un borrador para comentarios, un exposure draft, que también está bastante interesante, que es el de la norma NIC 21, cuando no hay intercambiabilidad, cuando no hay intercambiabilidad con una moneda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú no tienes intercambiabilidad con una moneda? Porque se ha generado una suspensión en la transacción de la moneda o algo así. NIC 21 lo dice con esta modificación que se está proponiendo, cuyos comentarios se van a recibir hasta el 1 de septiembre del año 2021, es decir, dentro de pocos días se termina la recepción de comentarios. Tenemos también otro proyecto que es el requerimiento de información
como tercera consulta de agenda para prioridades en los próximos 5 años. Lo que pasa es que IASB está preparando revisiones futuras, recogiendo información de todos los stakeholders para que informen acerca de qué temas les interesa que se incorporen, se modifiquen, etc. Esa es la tercera consulta de agenda que ya se lanzó. Los comentarios van a ser recibidos hasta el 27 de septiembre del año 2021. Otro borrador para comentarios está emitido, un exposure draft que pretende modificar una norma, las dos normas en realidad, la NIF 17 y la NIF 9. A propósito de la información comparativa, recordemos que en el año 2023 se incorpora la norma IFRS 17. ¿Por qué ustedes ven en el texto azul todavía la NIC 39 incorporada en el libro azul de IASB? Porque la NIC 39 no se ha eliminado. Está conviviendo con la IFRS 9. Lo que pasa es que la NIC 39 se está aplicando a aquellas entidades que aún pueden aplicarla, como por ejemplo las emisoras de contratos de seguro. En el año 2023, cuando se incorpore por las entidades que emiten contratos de seguro la norma NIF 17, pudieran esas empresas aún estar incorporando NIF 39, pero ese año van a tener que incorporar también la IFRS 9. ¿Cómo se presenta la información comparativa? Eso es lo que está vertido en el exposure draft que se va a comentar hasta el 27 de septiembre del año 2021. Luego tenemos el famoso exposure draft o borrador para comentarios relativos a los comentarios de la gerencia que se incorporan en los estados financieros, comentarios que se reciben hasta el 23 de noviembre del año 2021. El comentario de la gerencia de alguna manera ha estado siempre tratando de escabullirse porque los comentarios de la gerencia tienen cierto nivel de subjetividad, por lo tanto hay distintas interpretaciones acerca de cómo debería estructurarse ese comentario. Hay un borrador que es bastante extenso y yo quiero comentarlo de verdad con la comunidad. Los invitamos a ustedes a participar en ese comentario y porque es muy interesante. Se reciben hasta el 23 de noviembre de 2021 esos comentarios. Hay otro borrador para comentarios que es el requerimiento de revelaciones de las normas IFRS. Hay un enfoque piloto, fíjate, bastante interesante. También lo revisamos ahí con Luis y con el observatorio, mi amigo Guillermo también, acerca de la revelación en las normas IFRS. La revelación, tú sabes que hay muchas entidades que dicen que las revelaciones son demasiadas, que cómo vamos a armar un estado financiero con tantas revelaciones, que tanta nota explicativa, etcétera, etcétera, ayúdenme, me estoy ahogando. Bueno, se ha escuchado aquello y desde IASB se está generando un enfoque piloto, una prueba para poder entender cómo podría facilitarse de alguna manera este acercamiento a las revelaciones y los comentarios se van a recibir hasta el 12 de enero del año 2022. Finalmente, y hace poco surgió, ¿no es cierto?, un nuevo borrador para comentarios, un exposure draft que nos habla acerca de las subsidiarias, que yo traduzco como subsidiarias sin accountability público. He visto otras traducciones que dicen subsidiarias que no tienen obligación de rendir cuenta pública. Yo prefiero decir subsidiarias que no tienen accountability público. Lo que pasa es que si una matriz tiene una empresa que es pyme desde el punto de vista de que no tiene que rendir cuenta pública, las revelaciones de alguna manera se discuten, porque claro, si yo no tengo que rendir cuenta pública, entonces ¿por qué voy a emitir la misma cantidad de revelaciones que mi matriz? Hay una gran discusión acerca de eso y precisamente por eso se ha emitido el borrador para comentarios de este tipo de subsidiarios. Y los comentarios van a ser recibidos hasta el día 31 de enero del próximo año. Bueno, mucha actividad como ustedes pueden ver. La profesión contable no descansa, la profesión contable está en la mira, la profesión contable es la más apreciada de las profesiones a nivel global. Solo en algunos países el perfil de la profesión contable es como alicaído, pero nosotros estamos defendiendo esta disciplina, esta profesión contable desde el Observatorio FRS y agradeciendo también la invitación del Centro de Estudios Financieros ITF, vamos a seguir con esta lucha. No sé si tienen alguna consulta y no sé, Luis, tú vas a implementar una dinámica, ¿no es cierto? Está Estás mudo, muteado, Luis. Luis. Sí, correcto, Leonardo, eso. Deja de compartir y comparto yo, Leonardo. Perfecto. Entonces avisarle a nuestros invitados que están acompañándonos de todos lados, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, más de 140 personas, que
ahora Luis nos va a dar soporte para poder recoger las consultas e inquietudes que tienen, tanto las que han planteado los canales como las que se van a levantar ahora. Adelante, Sí, Luis. por favor, ingresen a esta página web que está acá, www.menti.com. Les va a pedir un código, ingresan el código 79615840. De ahí vamos a poder interactuar. Oye, qué bueno que hay harto interés allí, estimado Guillermo, ¿eh? Sí, hay harto interés y hay muchos saludos que te han mandado a ti de todos lados. ¿Ah? La comunidad es grande, por lo tanto, además piden que repliquemos estas iniciativas permanentemente. Oye, lo que pasa es que hacía falta, Guillermo, un encuentro como este. Fíjate Sí, que no entiendo cómo todavía hay gente que sigue privilegiando ciertos temas que no son, no es que no sean relevantes, pero son igual de importantes que la contabilidad. Una empresa sin un reporte financiero transparente es una empresa que está peligrando de no ser financiada adecuadamente. Por esa misma totalmente. razón tenemos que aportar en este debate, en estos análisis, ¿sí? Además, yo creo, Leo, que lo que planteaste al final es relevante. Todos los que estamos participando aquí o los que nos están acompañando debemos fortalecer la profesión. Debo agregar otro país más, Bolivia. Ah, María perfecto. Magdalena Oye, reclama y dice que Bolivia Leonardo, también. Leonardo, Guillermo, mira, Saludemos Bolivia, ¿sí? Guillermo, Leonardo, antes de comentar, invitar a la audiencia que por favor nos indiquen sus temas de interés en las normas internacionales y también en temas financieros, porque de alguna forma tanto el CEF, ITF como el observatorio queremos tomar un rol bastante activo en el proceso de la formación profesional. Por lo tanto, los invitamos a que dejen de manifiesto algunos intereses que después nosotros podamos trabajar con profundidad. Ah, aquí están indicando que les interesa a alguien le interesa activo fijo y norma de provisiones. Interesante, muy bien. Las provisiones, fíjate que durante muchos años en Latinoamérica las provisiones estaban generándose a diestra y siniestra sin respaldo alguno. Y la norma NIC 37 establece que la necesidad de que las provisiones cuenten con respaldo, con de alguna manera que puedan ser identificados los cálculos, las formas en que se determinaron. La NIF 16, ya va a hablar Luis Alberto Jara respecto a la NIF 16 prontamente, hay una actividad, ¿no es cierto, Luis? Sí, así es, a principios de octubre. A principios de octubre, activos biológicos, los activos biológicos, en la norma NIF 41, las combinaciones de negocio, ya hemos hablado, y sí, se vienen muchas nuevas, pero de hecho, al amigo o amiga que ha incorporado combinación de negocios, le cuento que el año pasado se modificó incluso se modificó la definición de negocio. Ya no es la misma definición de negocio, ahora apunta más a una teoría del stakeholder más que del shareholder. NIC 12, Guillermo, le va a tocar hablar de NIC 12 prontamente, ¿no es cierto, Guillermo? Sí, por supuesto. Oye, y te comento que en el chat de los canales de YouTube, aparte de lo que está llegando de Luis, plantean una serie de otras inquietudes respecto de cómo poder fortalecer la profesión, cómo de alguna manera potenciar estos temas. Y veo, esto está peor que la lluvia que viene en Santiago mañana y pasado. Está lloviendo mucho, lo que es muy bueno para todo el equipo. Sí. Claramente nos colocan un tremendo desafío. Nosotros, como dijo Leonardo y Luis, tenemos programada una actividad de impuestos diferidos que parte el 6. Pueden visitar el sitio web Observatorio CEF para este curso. Después tenemos otros instrumentos financieros derivados, donde vamos a abordar algunas de estas inquietudes. Y después tenemos otro programado de activos de derecho a uso de NIF 16. Y seguramente van a haber otras materias que las que ustedes nos están planteando acá. Si hay interés, amigos, los invitamos a visitar el sitio, a inscribirse en los cursos y también a plantearnos sus preguntas. Recuerden que hay un espacio de Q&A, preguntas y respuestas, donde ustedes nos pueden dejar sus consultas. Luis, te dejo porque no sé si... Está Sí, llegando harta, está están llegando llegando harta. muchas, pero estos son, si te das cuenta, los requerimientos en términos de intereses que tienen ellos. Ahora, para poder continuar y haciendo cierre, para que no nos pase mucho, coloquen aquí las consultas y los comentarios que tengan a Leonardo. Para que Borraste las estemos con... anteriores, Luis, ¿o no? Porque No, no están había borradas, algunas no están consultas. borradas, están acá, Ya, Leonardo. Están todas acá, perfecto. se todas siguen acá. Es que acumulando. habían algunas ahí que se Sí, colaron, ¿no? no, ahí van, mira. ¿Vamos tomando A ver, alguna de estas, Luis? normativas No, es locales que del esta regulador que después la son la analizamos IFRS. nosotros, y esto es como los intereses.
Ok, Ellos esto es Ah, solo, ya, plantean. son intereses. Claro, ahora nos Y si lo interesa han acá. visto, ay caramba, Luis, cuánta Leonardo, rapidez. Leo, todo lo que acaba de llegar quiere decir que la gente quiere que sigamos reuniendo, ¿no? Y ahora lo que vamos a claro, ver son las preguntas precisas y habían algunas que también Luis ya había tomado. sí, Ah, las voy ya, a pasar acá. ok. Ya vieron las preguntas y obviamente les agradecemos a todos y todas quienes nos han acompañado en este Mm, momento y aún nos Muchas quedan. gracias por la charla, muy interesante y todo atenta a nuevas charlas de IFRS y finanzas en general. Buenas tardes, me gustaría obtener más información acerca de la NIF 17. NIF 17 tenemos que preparar algo allí, amigos, de la norma NIF 17, porque la verdad es que es bastante abstrusa esa norma. Y de Sí, verdad que esas novedades van a traer bastante impacto a las empresas que emiten contratos de seguro. ahí la invitación Vamos a estar avisando a nuestra comunidad cuando hablaremos de la norma NIS 17, ¿no? y la invitación ahí, Leo, sería la persona que nos colocó ese comentario, que si se puede meter al sitio web en la parte donde dice consultas y a lo mejor tiene una consulta más específica. Ahí viene una Perfecto. pregunta de Juan Carlos Leighton, Leonardo, que sería bueno que... De Colombia, Juan Carlos Leighton, amigo mío, ¿cómo estás? Continúa, por ende, dice, la asimetría entre CINIF 21 y el nuevo marco conceptual, hago referencia al conflicto que podría generar con la nueva definición de pasivo. La asimetría que está en la CINIF 21 se mantiene desde mi punto de vista porque la existencia de contingencias tributarias genera no solo activos, sino también pasivos contingentes. Y de verdad que se mantiene ese conflicto, estimado Juan Carlos. ¿Es posible dar un breve resumen o los puntos más importantes correspondientes a la modificación de IFRS 16? No me quedó claro. Bueno, respecto de los puntos más importantes de la modificación, o yo diría que el punto más importante es que por ejemplo, si tú tienes un contrato de arrendamiento y te beneficiaste porque estás pagando menos, una renta menor, en ese caso en particular, tú tienes la posibilidad de reconocer esa reducción en el pago como un resultado de ganancia, en lugar de hacer todo el análisis de si esto es una modificación o no es una modificación. Porque si fuese modificación tal como lo dije, esto determinaría calcular nuevamente el valor presente. Si el valor presente es con una tasa de interés de descuento más baja, se te incorporaría un valor mayor al pasivo, lo que no es el objetivo de estas concesiones de arrendamiento a los arrendatarios. Eliezer Campos dice, ¿desde cuándo rige la información no financiera? No hay fecha todavía estimado, Eliezer, porque no tenemos nosotros todavía, o sea, no, el IASB todavía no define. Este es un proyecto de largo aliento y en algún momento en el futuro lo va a hablar de Luis, que es el que está más Sí, vinculado a estos temas. Leonardo, el organismo se está reestructurando institucionalmente para incorporar el concepto de la norma de sostenibilidad, porque actualmente solamente está estructurado en función de generar normativa financiera, no de sostenibilidad. Entonces están haciendo toda una reestructuración institucional, que de hecho hay un borrador de norma que lo está planteando, y por lo tanto yo creo que de hacer eso, 2022 ya van a poner a trabajar principalmente en el tema de cambio climático, cómo el cambio climático afecta a temas financieros, y yo creo que ya las normas van a aparecer por allá por el 2024, 2025, ya un Mm, cuerpo más mm. robusto en ese sentido. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá localmente en Chile, la Comisión para el Mercado Financiero ya sacó un borrador con respecto a información no financiera. Se espera que en septiembre, más o menos, debe estar la norma. Pensemos que a fin de año. Por lo tanto, yo creo que a partir del 2022, 2023, Chile ya va a estar a un nivel como de países desarrollados en términos de requerimiento de información, como la Unión Europea, con tópicos bastante complejos en términos de revelación social, ambiental y de gobierno corporativo. Totalmente de acuerdo, Luis. Ahora, disculpa, sube un poco, Luis, porque aquí había una pregunta acerca de la palabra oscurecimiento, que es muy interesante la pregunta, porque fíjate que a mí también me llamó la atención. No existía esta palabra antes y ahora con el tema de la materialidad se incorpora. Yo interpreto, estimado amigo o amiga, no sé quién está escribiendo, pero yo interpreto acá que la palabra oscurecimiento tiene que ver con que toda información que sobreabunde o que esté incorporada en exceso, lo único que hace es confundir a los stakeholders. Y al confundir se produce este oscurecimiento. Oscurecer
si la información es material o no es material. Cuando incorporas un exceso de información, entonces la materialidad se viene a oscurecer, se viene a debilitar la información a propósito de esta hiperabundancia de la información proporcionada. Bueno, hay otras interpretaciones también, hay otras formas de oscurecer. Yo puedo oscurecer información con juicios o criterios que no deberían estar incorporados en la información financiera. Pero la verdad es que el concepto que la pregunta es muy interesante y creo que es una discusión que hay que llevar a cabo. Otra persona pregunta acá, buenos profesores, bajo NIM 21 las provisiones distintas a la moneda funcional deberían estar afectas a diferencias de cambio. Las provisiones distintas, no entiendo eso de las provisiones distintas a moneda funcional, que no me queda claro. Yo creo que plantea una provisión de moneda extranjera. Claro, una provisión con respecto a una obligación en moneda extranjera. Debería estar afecta a moneda funcional, perdón. A diferencia de cambio. Claro. A ver, sí, bueno, hay que seguir los lineamientos de la norma NIC 21 en el sentido de que las entidades deberían afectar a aquellos activos y pasivos que sean monetarios. Por lo tanto, tú sabes que hay ciertas provisiones que no son monetarias. Por lo tanto, en la medida en que la provisión esté vinculada a una exigencia de entregar dinero, efectivamente tendrá que ser aplicable esta diferencia de cambio. Pero si no es una provisión de ese tipo, como sería, por ejemplo, la provisión por desmantelamiento, ahí no necesariamente se va a aplicar. Es interesante la pregunta también. Estimado Leonardo, me gustaría puedas comentarnos respecto a la incorporación del concepto de materialidad en las NIF y cómo conversa esto con la definición de la materialidad desde la mirada cuantitativa en un proceso de auditoría de estado financiero. Yo vería el proceso de auditoría como distinto del proceso de reporte financiero. La materialidad tiene que ver con la importancia que tiene la información para el stakeholder. En cambio, desde el punto de vista de la auditoría, la materialidad tiene que ver con la significancia de la cifra, que es muy distinto, es para un proceso de auditoría, ¿no? Y no para el reporte. Por eso yo haría una diferencia allí. Solo agradecer esta iniciativa y disposición tanto al profesor Torres como a todo el equipo de Observatorio ITF. En nuestra profesión nos bombardean con temas tributarios, pero hace necesario. Qué buen comentario, me gustó eso mucho, Guillermo, Luis. Muy buen comentario. El tema tributario es importante. El tema financiero es igualmente importante. Ambos temas son relevantes y por eso que estamos en esta iniciativa de ITF, ¿ok? Que es un instituto que está incorporando tanto la información tributaria como la información financiera. Nosotros estamos a cargo de la información financiera, que es a la que vamos a potenciar. Gracias por el aporte, muchas gracias a ustedes por el comentario. Buenas tardes, me gustaría que Sensei Leonardo pueda explicar lo más relevante sobre el efecto de contratos Ese lo escribió onerosos. tu mamá, Leonardo. Bueno, a ver, el respecto de los contratos onerosos, ya lo dije, un contrato oneroso es el que te genera más beneficios, más pérdidas que ganancias, más costos que beneficios. Algo así como el matrimonio, decía alguien por ahí. Pero no, más bien, esa es una broma. Cuidado, cuidado, es una broma. Bueno, esas bromas ya no se hacen, Leo. Ahora, ¿qué efecto va a tener esto? Va a depender de si el contrato está afectado por costos indirectos, por costos que se distribuyen a la transacción, al contrato que está siendo analizado. Por lo tanto, en la medida en que la empresa tenga costos adicionales que estén vinculados a depreciaciones, amortizaciones, entonces se generaría el efecto. Las empresas que tengan muchos costos de ese tipo, indirectos y que estén vinculados al contrato que se está analizando, pudieran ser las más afectadas, estimado amigo. Gracias, Leonardo, ¿te profesor. parece Leonardo, si dejamos hasta acá porque es que vamos está a... entretenido, no, Luis. está increíble, pero hay que hacer otras cosas y también no nos queremos pasar mucho en el tiempo. Se nos puede caer la señal del satélite. Además, está contratado hasta una cierta hora. Sí, bueno, yo para terminar quiero comentarle un poco la nueva imagen que tiene el observatorio. Hemos trabajado en tratar de dejarlo un poco más accesible en términos de la información que estamos presentando. Ustedes saben que el observatorio viene hace mucho tiempo entregando información de libre acceso y esa es la lógica que vamos a seguir haciendo en términos prácticos.
Estamos sí vinculados con el CEF-ITF para poder hacer cursos que de alguna forma queremos ser un agente relevante en términos de la formación profesional. Pero particularmente quiero comentarles, por ejemplo, que hay mucha información en el observatorio y por lo tanto estas etiquetas nos sirven para de alguna forma acceder a información que está clasificada. Entonces les invito a que revisen esta etiqueta, pero también algunos temas en particulares. Por ejemplo, acá en recursos hay uno que se llama videoteca. Lo que hacemos habitualmente es revisar en YouTube canales de instituciones que son de prestigio en términos de la profesión, y como tienen videos de libre acceso, lo que vamos a hacer es vincular esos videos. Primero los revisamos, vemos que tienen sentido para nuestro contexto. Recuerden que hay videos que muchas veces recogen el contexto que un poco escapa a lo de Chile. Y de alguna forma este programa que tenemos acá están todos los videos, cada vez vamos subiendo más, pero también vamos y lo podemos ir seleccionando. Por ejemplo, queremos ver solo de más conceptual, de la NIC 1, etc. Entonces, hay varios videos que se van subiendo, que son de esas páginas o de esos canales de YouTube que son libres, los vamos vinculando. En general, estos son vínculos que tenemos a esas páginas, a varias páginas de prestigio, como por ejemplo la página, bueno, de la Fundación IFRS y también de AECA, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Eso es para que lo vayan viendo. También tenemos lo que Leonardo hizo referencia en términos de toda la normativa que está ahí en el mundo de la Fundación IFRS, del IASB. Acá lo tenemos también desde una perspectiva de conocer distintos apartados, donde podemos encontrar evolución de la normativa, en qué se está trabajando actualmente. Podemos también ver qué están haciendo con respecto a la norma, con respecto a las interpretaciones, con respecto a la norma para la PYME. Entonces hay distintos enlaces de interés que de alguna forma ustedes los pueden mantener actualizados, y bueno, nosotros también de acá sacamos el material para hacer, por ejemplo, el trabajo que Leonardo nos presentó. Otra cosa de Luis, interés... Dime, disculpa, Leonardo. esto que hicimos hoy día va a estar grabado, va a estar... Sí, correcto, lo voy a comentar ahora. Tenemos aquí un apartado que llamamos Academia Observatorio IFRS, donde tenemos muchos temas de videos, etcétera, que hemos ido elaborando en el tiempo con Guillermo, con Leonardo, y por lo tanto, aquí donde dice conferencia y charla es donde vamos a colocar la charla actualmente. También va a estar alojada en los canales de YouTube, tanto del ITF como del observatorio, pero acá van a ir, aquí por ejemplo están las cuatro que antes hicimos con Leonardo particularmente, con respecto a temas particulares que se tocaron, y aquí van a empezar a aparecer las charlas que estamos haciendo en, en asociación con el CEF-ITF. Otro tema que quería comentarle, bueno, el material de la Comisión para el Mercado Financiero. La Comisión para el Mercado Financiero también está habitualmente sacando información que nos interesa a nosotros como contadores. Por ejemplo, todos los años saca los formatos XBRL. Entonces acá están todos los formatos XBRL que la Comisión para el Mercado Financiero ha sacado desde que partimos con la IFRS en el 2009. Entonces esto lo saca más o menos en enero de cada año, y ahí nosotros lo vamos subiendo para que descarguen el archivo, que es el que se utiliza en términos de poder ver la taxonomía. No es el archivo informático, por decirlo así, sino que es el que nosotros utilizamos como contadores para sacar los esquemas de la información. Bueno, hay bastante información. Por ejemplo, pueden descargar los estados financieros de las empresas de Chile. Si se dan cuenta, acá está desde el 2009 hacia adelante. Esta página lo que hace es ir al repositorio que tiene la Comisión para el Mercado Financiero. Por ejemplo, aquí ya tengo tengo la de marzo de este año, y lo que hace es ir al repositorio. Si yo quisiera buscar una empresa, control F, coloco Concha y Toro, y ahí está Concha y Toro, y ahí puedo meterme a su carpeta y bajar toda la información respectiva. Y por último, mostrarle, bueno, no por último, antes, bueno, hay un tema que estamos desarrollando con Leonardo y Guillermo, que es también ese acercamiento en términos de consultoría y capacitación. Por lo tanto también lo invito a ver este apartado. Tenemos un formulario donde de alguna forma pueden ustedes llenar algunos requerimientos que podamos nosotros de alguna forma apoyarlos. Ahí tenemos algunos vínculos con organizaciones que hemos hecho algún trabajo, tanto en grupo como individualmente. Entonces los invitamos también a que visiten este apartado de asesoría. Y por último, hay una alianza que hicimos con un portal de
búsqueda de trabajo, ¿no? Un portal de búsqueda de trabajo, por lo tanto, si se dan cuenta, aquí lo que nos lleva, primero por ahí está el tema del observatorio, y nos lleva siempre a ofertas laborales en términos del área de contabilidad, auditoría, etc. Entonces, para los que les interese, los que necesiten ahí buscar trabajo, este es un portal bastante útil con este convenio que hicimos en términos de publicidad. Eso, Leonardo y Guillermo, por mi parte. Bueno, muchas gracias, Luis, por la explicación. Obviamente que muchas gracias a Leonardo por la preparación, la presentación, la clarificación. Sabemos que quedaron muchas dudas porque naturalmente esto no acaba, por eso queremos seguir participando activamente con todos ustedes. Los queremos invitar e insistir. Aprovechemos la situación de redes, metámonos al www.observatorioifrs.cl, www.cefitf.cl. El equipo que está aquí presente, Mariana, Leonardo, Luis y Guillermo, quien les habla, estamos llanos y dispuestos a poder colaborar, crear, construir y de alguna manera, como lo hemos planteado en nuestra creación, creemos que el conocimiento debemos transmitirlo y debemos aportar desde distintas aristas. Algunas van a ser concursos, seminarios, diplomados, otros van a ser con charlas. Podremos tener un conversatorio. Tal vez el día de mañana podemos reunirnos presencialmente, pero no sé si cabríamos los 150 que hemos estado en esta sesión. Sin embargo, queremos invitarlos a que se contacten con nosotros, nos visiten, nos hagan sus consultas y que aprendamos lo más importante, creo yo, más allá de IFRS, es que el nivel de colaboración que tenemos que tener en la profesión parte porque estemos dispuestos a hacernos un espacio para conversar. Así que muchas gracias a todos, a todas y a todes, y obviamente los espero para que nos sigan acompañando en todo lo que viene. Visítennos y gracias Leo, gracias Luis, gracias Mariana y a todo el equipo que está detrás, que es del CEFITF, y al equipo también de Imagen Digital, Osvaldo, Alejandro, Raúl, Almendra, Marcela, todo el equipo que ha estado detrás. Muchas gracias a todos y nos veremos en otra ocasión. Gracias.